Perú 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Está en nuestros estudios el general Jorge Chávez Cresta, exministro de Defensa. Y uno de los temas inevitables, Jorge, porque esto es un proceso que viene de tiempo, que es la discusión sobre la renovación del armamento en las Fuerzas Armadas y en particular en general en las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Y yo me quedé, te soy sincero, en la discusión siguiente, es decir, parte importante de nuestro armamento era ruso, ¿no es cierto? O lo que era la esfera rusa, ¿no es cierto? Desde los 70. ¿No? Entonces hemos comprado Antonov, MiG, aviones MiG y Sukhoi, etc. Pero el gran problema en este momento ya no es solamente que ese armamento era obsoleto, etcétera, sino que, por ejemplo, por lo que entiendo, la fábrica Antonov que estaba en Ucrania ya no existe más, la bombardearon los rusos y... Entonces, yo me quedé en la discusión que había que dejar el proveedor ruso porque ya no tenía ningún sentido y había que buscar una alternativa. Y de repente aparecemos y vamos a comprar franceses, suecos, o sea, ¿qué pasó con la discusión? O sea, ya no es solo... O sea, hay un tema de fondo ahí, ¿no es cierto? Pero tú tienes información sobre cuál es la realidad y partamos de eso. ¿Cuál es la realidad? A ver, nosotros lamentablemente por el desorden que hemos hecho en las adquisiciones no hemos tenido una línea. Empezamos con una línea en los años 70, una línea soviética, ¿no? De que la hemos mantenido prácticamente hasta los años 90, ¿no? Particularmente en lo que es ejército y fuerza aérea, porque Marina tiene otra línea, ¿no? En ese sentir de que hemos realizado adquisiciones, las post-adquisiciones nos han pasado facturas porque han sido onerosas, no contamos con repuestos y desde el año 1995-96 que se adquirieron prácticamente la flota de aviones, que es el tema actual, ya han pasado prácticamente... 30 años. Más de 35 años que hemos adquirido. Entonces, es necesario renovar en el tema de seguridad y defensa nacional nuestro parque aeronáutico en el sentido de nuestros aviones de combate. Es por eso de que yo sí estoy de acuerdo con la adquisición de esas escuadrillas, pero el tema acá es de que nosotros debemos de estandarizar ya nuestra línea. El trabajo que se hizo desde hace varios años es estandarizar para establecer una línea occidental de nuestra Fuerza Aérea, por todos los problemas que han habido con respecto a la Unión Soviética. Entonces, esa fue la línea. Inclusive se cuestionó mucho porque se habían comprado 24 helicópteros, pero los helicópteros tienen 6 años a 7 años y tienen una durabilidad todavía de 15 años más. Y el Mi-17 tiene una performance adecuada para nuestro territorio. Entonces hay que balancear en ese sentido. Que sí es necesario hacerlo, que no es popular, porque cada medida que se toma para adquirir armamentos no es una medida popular, es una medida impopular. Una medida popular es voy a hacer más hospitales, voy a hacer más carreteras, voy a llevar a cabo la reducción de la anemia. Eso es una medida, se puede decir, de que satisface los requerimientos, pero la adquisición y renovación de armamento, en este caso de aviones de combate, sí es necesaria. Tenemos recursos naturales, tenemos ciertas amenazas transnacionales que nosotros debemos de llevar y de participar. Claro, a nivel regional. claro, ya digamos, los militares se mueven en base, ¿no es cierto?, a cómo es que les llaman estos diagnósticos de eventualidad de un conflicto, hipótesis. Escenarios, sobre la base de escenarios. No es cierto. Y Chile, con la que hemos tenido una situación de tensión durante muchísimo tiempo por razones obvias, tiene requerimientos y nosotros tenemos las soluciones a sus problemas. Entonces hay dos caminos: o nos entendemos económicamente y ellos aceptan que ahora nosotros somos más importantes que ellos porque tenemos la vía de salida. Nosotros, si manejamos bien las cosas, vamos a llegar a producir más cobre que ellos y con eso ya la situación cambia de una manera dramática y van a tener que aceptar una situación de subordinación donde, digamos, parte importante de su economía se va a tener que realizar a través nuestro. La otra es la militar. Es decir, que nos declaren una guerra. El problema, ¿cuál es? Que no tenemos un avión que salga a combatir. Eso es lo que ustedes... Yo he escuchado los argumentos.
No, por ejemplo, el argumento ese de los MiG. ¿Cuántos nos quedan? 3. Y sin armamento. ¿Cuántos están volando? ¿O no se puede decir? No se puede decir, ¿no? Pero es necesario ya renovar el parque aeronáutico, nuestros aviones de combate. Es necesario porque la línea de un país siempre, como el caso en el Perú, tiene que ser disuasivo, no ofensivo, es disuasivo. Si nosotros solamente vamos a tener de 2 a 3 aviones de combate que se encuentran en un 100% operativos y no tenemos el presupuesto para... Ya, pero es decir, lo que me han dicho a mí, pueden volar, pero nada más. ¿Cómo que nada más? No, pues porque no tienen armamento. Es que esas fueron las adquisiciones pero ¿cómo que es se posible hicieron? que te haya pasado una cosa así? Bueno, pues lo que ha pasado, hermanito. Pero esas son las adquisiciones que se hicieron. Entonces, la preocupación debe ser centrada en que no es ya, que pero, se va pero a eso, adquirir Jorge, o no. pero eso es, Jorge, si tú miras, si te sales de la realidad del Perú hoy y miras las cosas desde una perspectiva estrictamente del equilibrio militar y las necesidades de la defensa, ¿no es cierto? Y de dar el mensaje hacia afuera que nosotros somos un país de paz, pero si hay una guerra nos podemos comprar el pleito, ¿no es cierto? Ya. Pero de ahí tienes que pasar al país en el que vives. Pero por Y si eso supuesto. es una prioridad en este momento, si por ahí es por donde tienes que empezar, en un país donde no solo no hay MiG, no hay helicópteros, no hay aviones de transporte, que tal vez tengan que ver más con nuestras necesidades. O estamos enfrentados no a una guerra posible, a una guerra real, por ejemplo, contra el narcotráfico. ¿No es cierto? Pero, por ejemplo, nosotros hemos ido avanzando en prioridades en el tema de la seguridad y defensa. Por ejemplo, hace unos días, unas semanas, se ha podido percibir que embarcaciones de otros países están invadiendo aguas territoriales en el continente sudamericano. Lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Perú. Nosotros no tenemos una embarcación que permita garantizar la soberanía y la vigilancia de nuestras 200 millas. Sin embargo, se ha llevado a cabo el fortalecimiento de la industria naval y ya a partir del próximo año ya vamos a tener 2 embarcaciones que permiten hacer esa seguridad y vigilancia. ¿Te das cuenta? Entonces, No, además lo que me han contado, justo ayer me han contado que el Servicio Industrial de la Marina, que está en un proceso de potenciación y que han hecho un trato, me parece que es con Hyundai, ¿no? Claro, con una alianza estratégica. Supercorporación, y lo que se va a construir es de arranque una fragata. O sea, vamos a construir embarcaciones. Exactamente. O sea, pero eso es lo que había que hacer, pues, Pero ¿no es cierto? a eso se quiere llegar. O sea, la transferencia tecnológica también se tiene que hacer con las adquisiciones. Por eso la preocupación debe ser centrada si que es conveniente o no adquirir. Si es conveniente adquirirlo. Aparte, el artículo 170 de nuestra Constitución indica de que el gobierno, el Estado, debe darle soporte logístico a las Fuerzas Armadas en la renovación de su material. Entonces nosotros no podemos estar, discúlpame la expresión, en una diferencia de 8-1. O sea, no puede existir eso. O sea, en un país, hemos hablado antes de un Estado fallido. El Estado fallido comprende varios aspectos. Nosotros no podemos dejar de lado la seguridad y la defensa nacional. Así como no podemos dejar Claro, de pero lado... el problema, ¿sabes qué? Hay otro problema más, ¿ya? O sea, yo te digo cuáles son las objeciones que nosotros recibimos cotidianamente desde la sociedad misma. Lo primero es que si eso es una prioridad, si vamos a invertir 3.500 millones o que si de dólares o que si nos vamos a endeudar por 15.000 millones de soles para adquirir aviones de combate cuando hay otras urgencias. Eso es lo primero. Y lo segundo, Jorge, es la corrupción. O sea, explícame parte de qué plan es que siquiera se haya planteado como posibilidad de comprarle a los suecos, creo que le quieren comprar. O sea... O compras, o después de la experiencia que hemos tenido con los franceses, con el escándalo de los Mirage que hubo, donde se acreditó que se había pagado comisiones ilegales y la gente no fue a la cárcel porque prescribió el proceso, no porque se considerara que los participantes habían sido inocentes, simplemente prescribió, no se pudo castigar, pero se acreditó que hubo corrupción. Entonces, cada vez que ha habido adquisiciones militares, ha habido corrupción. Entonces, la gente... con toda legitimidad, sospecha. ¿Por qué tanto apuro? ¿Por qué están desesperados? Es que ahí debería ir el fondo del asunto. No si es pertinente adquirirlo o no. ¿Es necesario adquirirla? Sí. Pero cada adquisición debe tener una línea estratégica. Tú has mencionado lo que ha hecho nuestra Marina de Guerra del Perú. Nuestra Marina de Guerra ha establecido una alianza estratégica con una corporación que tiene desarrollo tecnológico, que va a elevar nuestros puertos y nuestro servicio industrial de la Marina a un nivel que va a ser un gran hub
en América del Sur. No, claro, porque yo pensé, te soy sincero, que la idea originalmente era, y estoy buscando a alguien que cuente lo que está haciendo la Marina, ¿no? De la propia Marina. Pero yo pensé que lo que estaban haciendo era potenciar el astillero para darle servicio no solo al Callao, sino a Chancay. Pero ahora resulta que no, que están yendo mucho más. Exactamente. El proyecto es construir embarcaciones de nivel mundial. Y ahí estamos hablando de una inversión en 5 años de aproximadamente de 3.000 millones. Y con otros 3.000 más. Entonces, si nosotros vamos a ser críticos de nuestra Fuerza Aérea, entonces nos centramos en Marina. Pero lo que se ha hecho Marina es lo correcto. Y no solamente en el aspecto de fortalecer el astillero, sino también fortalecer el sistema económico, porque ahí se potencian las pequeñas y medianas empresas ligadas a la industrialización y la metalurgia para potenciar ese puerto. Es todo una alianza estratégica que se está haciendo desde el punto de vista económico. Me voy a la parte de la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Nuestra preocupación debe ser, ¿a quién le vamos a comprar? Porque además, estratégicamente. Claro, porque normalmente lo que haces no es que tienes unos aviones de combate, para hablar del tema estrictamente de la sensatez de una adquisición, ¿no es cierto? Como tú dices, tiene que haber una línea. O sea, cuando tú le compraste a los rusos aviones de transporte, aviones de combate, aviones de entrenamiento, sistema de defensa antiaéreo, o sea, compraste todo el paquete. Así es. Y eso es lo que, por ejemplo, en la discusión que hay en este momento, ¿qué sentido tiene comprarle un avioncito a los suecos que es muy eficiente, que para su fuerza aérea, o sea, pero no tienen grandes antecedentes en relación al tema, y además no es parte de un sistema más complejo que es lo que requeriría? Exitosa. ¿No es cierto? Ahora, una vez más, es decir, tenemos dos problemas. ¿Cómo garantizas que acá la desesperación por comprar no tiene que ver más bien que con las necesidades, con las comisiones? Y en segundo lugar, si esto es una prioridad, por enésima vez, Jorge. O sea, es el billete que no nos sobra, tendríamos que meterlo ahora en otra cosa. Sí, pero... referido a las propias Fuerzas Armadas, ¿ah? Yo hay que verlo... O sea, por ejemplo, ¿cuántos helicópteros y aviones de transporte tiene la Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea y la Fuerza Armada en general? Tiene en total 35 helicópteros. De línea MiG, aproximadamente 30. ¿No? 24 nuevos y 6 que están en... El año pasado se hizo una inversión, ¿no?, llevada a cabo para poner operativo todo el parque aeronáutico, no solamente los helicópteros, sino también los aviones Spartan, los helicópteros Sea King que tiene nuestra Marina. Se ha hecho una inversión cerca de 400 millones el año pasado para poder repotenciar, mantener en operatividad a todos nuestro parque automotor, y no solamente eso, sino también a las unidades terrestres. Pero quisiera responder yo la pregunta, ¿qué hacer? ¿No es cierto? Primero, establecer una línea estratégica, por Dios. O sea, si yo voy a comprar, tengo que comprar sabiendo a futuro, porque tengo que tener entrenamiento, tengo que tener soporte logístico, tengo que establecer alianzas. Porque no solamente los países, bien claro lo ha dicho la señora presidenta, los países no tienen amigos. Eso decía Javier Pérez de Cuellar. Los países tienen intereses. Claro. ¿No? De ahí viene la frase. Yo se la he escuchado cuando era secretario general de las Naciones Unidas, le hice una entrevista, me dijo, usted tiene que entender que los países no tienen amigos, sino intereses. Sí, no tienen intereses. Pues es impresionante. Entonces, hay que buscar esa línea. ¿Cómo garantizamos que no exista corrupción? Primero, comunicando todo el proceso que se tiene que llevar a cabo. Acá no hay de que es secreto, de que estés por seguridad y defensa nacional. No. Hacerlo abierto, indicando se va a llevar a cabo esto, porque además a estas alturas, cada adquisición, cada procedimiento sale publicado. Todo es conocimiento en todo mundial. El mundo. Todo el mundo y ahora ya ni siquiera tienes que estar suscrito a las revistas estas de militares, sino entras por internet y tienes la información en tiempo real. ¿Por qué nosotros fuimos a los Estados Unidos para levantar esas restricciones que tenía como consecuencia de haber derribado una aeronave con civiles estadounidenses? Hecho lamentable que sucedió hace más de 17 años y ya se levantó eso. Finalmente, ¿no? Se levantó. Pero es que era absurdo. Para la gente que no lo sabe, lo que ocurrió fue lo siguiente. Es decir, la interdicción aérea era el derribar, en el caso extremo, una avioneta sospechosa de transportar droga o de ser de narcotraficantes. Y lo que ocurrió es que por error
se derribó una avioneta donde iban unos pastores evangélicos. Así es. Norteamericanos. Y se armó un desmadre con los Estados Unidos que la conclusión fue: les corto todo si no suspenden la interdicción aérea, que fue una medida prepotente, absurda y dañina, ¿no? Porque lo que hizo fue favorecer el narcotráfico en el Perú, ¿no? Porque no se podía derribar los aviones así los detectaras volando como ocurría. O sea, había una cantidad de información de la cantidad de avionetas que se movían, pero no podías derribarlas. Claro, y aparte eso porque los gringos no te lo permitían prácticamente. Aparte eso nos limitaba al sistema de radárico, o sea, del sistema de radares, de hacer el mantenimiento, de poder adquirir mejor performance y tener un mejor control del espacio aéreo. Entonces, todo eso ya se ha solucionado. Pero ese fue el primer paso para establecer este tipo de alianzas en la lucha con la criminalidad transnacional, que comprende narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, una serie de eventos. Pero por eso vuelvo a repetir, primero transparento. O sea, primero yo tengo que transparentar la adquisición. ¿Que son necesarios? Sí. ¿Que se necesita mayor cantidad de aviones de transporte? Sí. ¿Que se necesitan los Boeing? No veamos que los Boeing son para transportar el avión presidencial. No. Nosotros hace 40 años que no compramos Boeing. Nuestros Boeing ya están en el suelo. El avión presidencial está limitado. Y el otro Boeing que tenemos de 100 pasajeros ya no puede volar. Entonces, ¿que necesitamos? ¿Y que se tiene que establecer prioridades? Sí. No, pero además yo escuchaba el otro día que lo que deberías tener en realidad no es un avión presidencial. Lo que deberías tener es un avión que presta servicios, que mueve gente y que eventualmente puede transportar al presidente o a la presidenta. A ese camino se está apuntando. Que ese es el sentido, no tener un avión que está ahí parado esperando si el presidente vuela o no vuela. Es ridículo. En ese sentido se está apuntando, ¿no? La adquisición de esos dos Boeing de transporte. En el COVID, esa fue la lección más grande que tuvo el Perú. Argentina, México, Chile, cogieron sus aviones militares de línea así, tipo Boeing, los enviaron, trajeron sus vacunas, trajeron todas las camas UCI, trajeron todo el material correspondiente. Nosotros no tenemos ni uno. E incluso movieron a sus conciudadanos en algún momento, ¿no? Exactamente. Y nosotros no podíamos, porque no tenemos. Entonces, ¿qué es necesario? Sí. Y ojo, recordar que esto es un proceso de 4 años. No se va a dar dinero inmediatamente. No es que pones la plata y... No. Entonces, respondiendo a tu pregunta, primero, sí es necesario la adquisición de esas aeronaves por el tema de seguridad y defensa nacional y por el tema de protección a nuestra ciudadanía. Porque esto no solamente va con los aviones de combate, también está yendo con aviones de transporte. ¿Se necesita más Spartan? Sí. 4 aviones Spartan tenemos, debemos tener por lo menos 8. Esos aviones se baten, ida y vuelta. ¿Cuántas personas al año evacúan, ayudan y protegen? Es un número inconmensurable. Los helicópteros de igual manera. O sea, ¿que es necesario? Sí. ¿Cómo garantizamos de que la corrupción que está enquistada en todas partes, por intermedio de mafias, por intermedio de personas que ese es su medio de que llevan a cabo ello, es transparentando y en segundo, haciéndolo, en mi punto de vista, de gobierno a gobierno. Ahora, acá me pasa, Jesús Verde, que Estados Unidos ha donado 9 helicópteros Black Hawk para la lucha contra el narcotráfico. Sí, ¿no? Parte de ese levantamiento de las medidas restrictivas y restablecimiento de la interdicción aérea no letal consistía por una gestión que hizo la Fuerza Aérea cuando yo fui ministro de Estado en el despacho de defensa, era de que nos iban a donar justamente helicópteros y aviones Super Tucano para llevar a cabo este tipo de interdicción no letal. Entonces, que ha sido bueno ese mecanismo de levantar las restricciones, pero por supuesto que sí. Vuelvo a repetir, ¿no? Hay que tener una línea estratégica a quién comprarle. No podemos decir, acá compro de color verde, acá compro de color azul, acá compro de color amarillo, acá compro... Porque no estamos cumpliendo con la estandarización y no estamos cumpliendo con un objetivo supraestratégico. Mira lo que me acaba de pasar una persona amiga que no puedo decir la fuente, ¿ya? Pero es una fuente que sabe lo que está diciendo con respecto a la realidad en este momento en la Fuerza Aérea. Dice, ningún MiG está volando en este momento. 0. No tenemos capacidad. Todos están retirados. Están volando los Mirage 2000,
que son de los años 80. O sea, son aviones que tienen ya no 40 sino hasta 50 años, ¿no es cierto? Nicolás, que además están volando, pero no tienen armamento. Así es. La verdad, dice, es que ante la eventualidad de un conflicto, qué bestia, nuestra capacidad defensiva es igual a 0. O sea, ahora que estamos viendo las imágenes de Israel, Irak, o sea, si viniera eventualmente un ataque militar y un ataque aéreo contra nosotros, nuestra capacidad de resistencia no existe. O sea, desde ese punto de vista, digamos, el argumento es sólido, pero tú dices, hay que garantizar transparencia, en primer lugar, es decir, que no haya por enésima vez corrupción en la adquisición. En segundo lugar, esto tiene que ser parte de toda una estrategia de adquisición y de garantía de que te van a proveer servicios, entrenamiento, repuestos, todo lo que sea necesario. Pero la gran interrogante que se hace la sociedad entera es si esto es una prioridad en este momento. Y el problema es que no podemos creer en nadie a estas alturas. Es que sí la es, pero lo que debe entender la ciudadanía, con conocimiento y con la debida información, es que los aviones no van a llegar hoy día y la plata no la voy a dar hoy día. Es una prioridad iniciar la adquisición de Ahora, lo que sí es cierto, el otro día una persona que sabe de temas estos estratégicos me decía, vamos a tener el puerto de Chancay, que se va a convertir en el puerto más importante de esta región de Sudamérica. Vamos a tener en poco tiempo Corío. Ajá. Con esos dos puertos, el Perú se convierte prácticamente en el país estratégico en Sudamérica. Estratégico para todos, comenzando por Brasil. Y es un bocadito. Pero sobre la Entonces, base, sobre la base de los recursos. Claro. Los puertos son instrumentos y herramientas. Son los instrumentos, pero el problema es que junto con eso tienes cobre, tienes oro, tienes plata, tienes agroindustria, exportación, tienes pesca, tienes un potencial turístico, pero tienes dos elementos que me decía en el diagnóstico esta persona amiga. Me decía, tienes un desmadre político y una clase política que no está a la altura de las circunstancias, atravesada por una corrupción desacreditante de la sociedad, y tienes una capacidad de defensa igual a 0, como decía mi fuente acá. Igual a 0. El país es un bocadito. O sea, si nos invaden, es decir, nos invaden y no vamos a poder impedirlo. Un país en el tema de seguridad y defensa nacional no puede estar en esa situación. Por eso mi respuesta reiterativa es que sí es prioritario. Otra de las cosas que tu fuente acaba de decir de los Mirage, teníamos dos. Uno, lamentablemente, el que se cayó. El que se cayó. Sí, claro. Y yo tengo conocimiento de causa de eso. Porque cuando uno quiere ver por qué la necesidad de la adquisición como ministro de Defensa, yo fui a La Joya y yo volé uno de los Mirage. Con el mayor Rondón, que paz descanse, el que cayó. El que cayó. Volamos en el biplaza del Mirage. Y ahí yo pude apreciar la antigüedad. La precariedad. Exactamente. Por eso desde ahí se tomó la decisión de que era necesaria la adquisición. Claro, pero si tú tuvieras, y tenemos que terminar ya, ¿no? Lamentablemente, Jorge, pero es decir, si tú dices, este es nuestro proyecto, vamos a hacer Chancay, vamos a hacer Corío, tenemos el mineral, nuestra negociación con las grandes inversionistas va a ser, no queremos exportar piedras, queremos hacer industria, creemos una zona económica especial en Chancay, fabriquemos autos eléctricos, fabriquemos todo lo que se puede fabricar en el Perú para exportar desde acá hacia el mundo, con valor con valor agregado, y es decir, todo lo que hay que hacer. Pero para esto, para cuidar esto que tenemos, necesitamos tener una fuerza armada disuasiva, o sea, y además nadie se va a robar nada porque le cortamos la mano. Es decir, la gente miraría las cosas con otros ojos. Pero cuando hay la presunción de corrupción y la necesidad y el sentimiento que hay otras urgencias. Claro, me parece que, para ser breve, hay una debilidad de comunicación, porque la comunicación también debe ser estratégica, ¿no? Entonces, si yo voy a dar un paso tan sensible, tan impopular, como que es la adquisición o renovación de aviones de combate, yo tengo la obligación de comunicar. Y quisiera terminar, ¿no? Sí. Una prensa libre, la prensa libre puede ser buena o mala, ¿no? Buena o mala, pero es libre. Pero una prensa que no es libre va a ser mala.
¿Qué digo esto? O sea, uno no tiene por qué molestarse. Porque uno como funcionario público, yo lo he vivido, lo vivo, ¿no? Y uno como funcionario público tiene la obligación de rendir cuentas, tiene la obligación de comunicar a su población, porque la población lo ha elegido a uno. Bien o mal, lo ha elegido a uno. Y lo primero que tendrías que hacer es escuchar. Así es, o sea, escuchar, pero sobre todo comunicar y decirle, voy a hacer esto y voy a hacer esto, ¿no? En todos los ejes que quiere llevar a cabo el gobierno. Jorge Chávez Crestas, todo